Buenos días a todos, tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Pues mire, estamos trayendo otra emisión más de este canal Nelter de la Cruz para que lleguemos a más personas. Gracias por sus likes, por darle a la campanita. Agradezco de corazón. Vamos a seguir escuchando la conferencia de prensa de este viernes. Estos mecanismos para tener las plantas de la Comisión Federal de Electricidad paradas, subutilizadas, las hidroeléctricas que producen energía limpia, barata. Desde hace 50 años tienen las mismas turbinas. Por cierto, informo que vamos a llevar a cabo un plan para modernizar las plantas hidroeléctricas con turbinas nuevas que van a significar generar más energía sin afectar el medio ambiente y a precios bajos. Pero el propósito era acabar con la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué han hecho los directivos de la Comisión Federal, los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad? Han estado dándole mantenimiento a todas las plantas y ya no se cierran plantas. Se está invirtiendo en dar mantenimiento para tener la capacidad de generación de energía eléctrica. Mi segunda pregunta, señor presidente. Ante las recientes actuaciones de los jueces, como la de Juan Pablo Gómez Fierro y otros más en el país, quien por cierto tiene un salario de los mejores del mundo, pues supera los 600,000 pesos mensuales, junto con los 11 ministros del máximo tribunal, cuando la línea de la pobreza en nuestro país supera los 70.9 millones de personas que se encuentran bajo la línea de pobreza y 10.7 millones sobreviven en la miseria, difícilmente se pueden justificar ingresos de casi 6 millones de pesos anuales para el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y los 11 ministros que gozan de inigualables sueldos y dietas mensuales. Presidente, ante estas contundentes datos e información, mi pregunta: ¿es necesario y urgente que, al igual que se da aquí en esta conferencia de prensa, se dé un quién es quién en el actuar judicial, en el actual del Poder Judicial, a la mayor brevedad posible? ¿Será posible? Pues solamente en lo que tiene que ver con los sueldos, eso sí. ¿Quién es quién en el cobro de los sueldos? Para ver quiénes son los que ganan más. Solamente eso. Lo otro es un poder independiente que yo espero que se vaya limpiando de corrupción. Eso es lo que yo espero, porque son estructuras y también actitudes que tienen que ver con el antiguo régimen. Pensando que va a continuar lo mismo. En el caso de los jueces, pues nosotros vamos a acudir a la Corte. No se van a quedar ahí los casos. Vamos a
seguir defendiendo la legalidad. Pues cómo es que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores aprueban una ley como esta y un juez la nulifica. Puede ser que tenga la autonomía, la facultad para hacerlo, pero en un tiempo determinado, de manera transitoria, porque hay otras instancias, porque entonces él tendría la facultad que no tiene de declarar inconstitucional una ley. Eso corresponde a la Suprema Corte y existe para eso un procedimiento. Pues vamos hasta allá. Y si, ya lo dije, sucediera de que en la Corte cancelan esta ley, nos iríamos a una reforma constitucional. Ahora sí, a todo, porque esta ley es nada más quitarle las aristas más filosas al esquema de privatización. La reforma energética que se aprobó con sobornos entregados a legisladores contiene muchísimas otras cosas que consideramos nocivas para el interés público. Pero hicimos el compromiso, no vamos a llevar a cabo esas reformas a la Constitución, vamos a arreglar, porque con esta ley Iberdrola va a mantener sus contratos, no se les está cancelando el contrato, lo único es revisar el contrato, quitarle los excesos, todo lo que nosotros consideramos es un robo, y que tengan ganancias razonables y que puedan hacer negocios. ¿Esta contrarreforma es pasando las elecciones de darse? Sí, una vez que se termine con este proceso, que no concluye, porque también la prensa conservadora ha hecho creer de que ya se suspendió en definitiva la reforma. No, es un proceso que vamos a seguir. Entonces, cuando ya la Corte, que es última instancia, resuelva, pues nosotros vamos también en uso de nuestras facultades y derechos a tomar las decisiones. Si mandamos una reforma a la Constitución que requiere 2/3 partes y resulta que los legisladores deciden no aprobarla, pues ese es otro asunto. Ya no depende de nosotros, pero por principios, por convicción, por honestidad, estamos obligados a resolver este caso.
Finalmente, señor presidente, quisiera saber su opinión respecto a que el INE retira el registro de Félix Salgado y de Raúl Morón y de otros 39 candidatos solo de Morena. Nada para el PRI, nada para el PAN, nada para el PRD. ¿No es extraño? Sí, es extraño, porque antes no lo hacían. Ahora están convertidos en el supremo poder conservador. Ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así. A lo mejor ya cambiaron las leyes, o antes no se aplicaban y ahora sí se aplican. Yo recuerdo que hace algunos años ya se tenía una candidata de un partido al que yo pertenecía en ese entonces. Y arriba, no el INE, sino el Tribunal Electoral, por ya ni sé qué causa, porque les sacó la lengua o porque les caía mal o porque no informó adecuadamente. El caso es que le quitan la candidatura. Luego nos enteramos de que era un acuerdo arriba. Tomaron el acuerdo porque no querían que esa fuera la candidata, sino otra señora, por cierto, vinculada con un dirigente que tenía muchas influencias con uno de los jefes políticos de México. Ahí se los dejo de tarea para que lo investiguen. Bueno, de ahí surgió lo de la candidatura famosa de Juanito. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿para qué? Porque ya no había forma de sustituir. Entonces, la señora que querían se fue como candidata. Incluso ya las boletas estaban hechas con el nombre. Era Clara, la que ahora es jefa de la alcaldía. Y ¿Bande? Estaba ahí donde usted propuso a Juanito. Sí, entonces ya estaba hasta el nombre de ella, pero si votaban por ella, el voto iba a ser para la señora, promovida por los influyentes. Entonces se inscribió al señor Juan por otro partido y fue una hazaña porque en 15 días la gente votó por este señor y había el compromiso público de que una vez que ganara le iba a ceder su lugar a la candidata que quería la gente y que además había sido víctima de un fraude, porque eso es un fraude, lo que hicieron en ese entonces el tribunal y arriba. El problema estuvo después de que al ganar el señor Juan, pues ya no quería cumplir con el acuerdo. Pero es parecido. No nos gustas tú. Y entonces, a ver, busco
un pretexto, ¿no? Cualquiera, una excusa. Y te elimino. Yo eso nunca lo voy a ver bien. Y espero que comprendan que no es una intromisión en una decisión del INE. Es que yo fui víctima de esas maniobras. ¿Por qué me desaforaron cuando fui jefe de gobierno? Porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato a la presidencia en el 2006. Entonces, ¿cómo voy yo a quedarme callado nada más porque soy presidente? Eso, para mí, es un atentado a la democracia. Así de claro. Eso, juego sucio. Es antidemocrático. Lo que pasó anoche también es un juego sucio, presidente. ¿Qué pasó? Lo que resolvió el INE es un juego sucio. Ya expliqué en el contexto. Yo siempre voy a defender la democracia. Siempre. Sí. Y no voy a aceptar de que de arriba, por intereses cupulares, por intereses de mafias, por los intereses de la maleantada de los malandros de cuello blanco, se pisotee la democracia. Puede ser que no coincidamos, pero yo siempre digo lo que pienso. Desde luego van a ser las autoridades correspondientes las que van a decidir, pero yo ya hablé, porque no me voy a quedar callado en un asunto que nosotros padecimos mucho, muchísimo. Hablaba yo de este caso de Iztapalapa, pero hay muchísimos más, de cómo estos que están de autoridades electorales entregaban candidaturas a quienes no reunían los requisitos, a candidaturas de famosos, por consigna de los presidentes de la República. En la pasada elección les dieron un registro de candidato a quien no reunió los requisitos, pero como se los ordenaron a los mismos que están ahora, le dieron el registro. Y lo mismo en el caso de los nuevos partidos. Entonces, no es un asunto menor. ¿Por qué se cayó en esta decadencia, en esta crisis, en este proceso de degradación progresiva? Entre otras cosas, por la falta de democracia, por la falta de legalidad, porque no existía un auténtico Estado de Derecho. Es un Estado de chueco. Entonces, los que se rasgan las vestiduras hablando de legalidad y de democracia, de presidente autoritario, casi dictador, presidente que censura, que no respeta la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, son exactamente lo opuesto. Esa es otra característica del conservadurismo.
son muy hipócritas. La doctrina verdadera del conservador es la hipocresía. Les encanta tirar la piedra y esconder la mano. Y callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros cuando supuestamente se ven afectados en sus intereses, en sus derechos. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Julio Mar Gómez, de la Agencia de Medios Digitales del Pacífico de Baja California Sur. Hoy le expongo una denuncia ciudadana con aires de corrupción. Tal parece que la presión que hay en las playas en México increíblemente alcanzan un pico máximo en las zonas turísticas como Los Cabos, donde increíblemente se emiten claves catastrales sobre lechos de arroyos, como lo es San José del Cabo, donde fue escriturado el arroyo Playa Costa Azul, para quien construyó un muro en el lugar donde hay un plantón permanente de ciudadanos que lo han calificado como el muro de la vergüenza, el muro de la 4T, el muro de la corrupción, entre otros calificativos. Esto debido a que el presidente resulta increíble que la Conagua le colocó sellos de clausura a ese muro, pero es tanto el poder de esta empresa que lo pasaron por alto y terminaron sin alguna otra sanción administrativa. Es decir, las autoridades federales voltearon la mirada como en las pasadas administraciones neoliberales. Ahora bien, presidente, me dieron a conocer, mis queridos paisanos, que es el mismo modus operandi entre autoridades federales, estatales y municipales, con particulares extranjeros y nacionales. Y ocurre en el arroyo El Tule, en la ciudad de Cabo San Lucas, que fue enajenado a particulares de poderosa familia hotelera del Sánchez Navarro. Y Conagua, quien también avaló que se emitieran claves catastrales para ser negociables, y así evitar el acceso a los ciudadanos a playas donde cada vez son más cerradas, ¿no? ¿Qué hacer ante intereses empresariales millonarios, entre comillas, que no solamente desplazan y privatizan al pueblo de sus playas, sino que ahora toman en propiedad los cauces de arroyo? ¿Por qué es tan complicado para el gobierno federal poner orden sobre estos espacios en Los Cabos y en las zonas turísticas de todo México, en donde se replican los mismos casos como en Cancún? Aquí le hago entrega, señor presidente, de la evidencia que cómo está quedando y cómo quedó y cómo sigue Conagua permitiendo esto, por eso se le llama el muro así. Tengo más información también, igual que la última vez, con los contratos que nunca pude tener la reunión o el acercamiento con Comisión Federal sobre unos contratos leoninos ahí, que también dimos a conocer. Y por otra parte, tomando el tema de la Comisión Federal, así como hay el robo de cuello blanco, que estaba marcado con gráficas y todo el robo de energía, y el huachicol y lo poco que nos han dejado y que está trabajando con lo poco, y que aún así que se está trabajando con lo poco que dejaron, siguen robando, siguen haciendo estos contratos, siguen haciendo sus mañosos modos operandi de los actos anteriores de corrupción. ¿Cuántas personas, si se tienen cuantificado, sobre todo en tiempos electorales, tienen terrenos en zonas de riesgo y alto riesgo y tienen colgados diablitos, causan incendios y demás? ¿Cuánto es lo que se le roba a la Comisión Federal por estas razones de los diablitos, por zonas, por país? ¿Cuánto es lo que pierde, igual que el huachicol, que lo tenía cuantificado? Son 3 preguntas ya, presidente. Gracias. Sí, bueno, tu petición acerca de la invasión de las playas públicas, lo vemos. Nada más comentarte, en este caso y en todos, ya no hay influyentismo. No es que la familia X, Y, Y o Z, ¿sí? Sean los que dominan. No, ya eso ya se terminó. No hay influyentismo en el gobierno, no se admite. Lo que hay, y se tiene que ir resolviendo, y se ha ido avanzando, pero falta, es tener
más agilidad para intervenir, porque también crearon una normatividad que es una telaraña y todo es tardado, procedimientos tardadísimos. Por eso no nos equivocamos cuando dijimos que nos habían dejado un elefante echado, reumático y mañoso, que había que poner de pie el elefante y entre todos empujarlo para que caminara. Porque así estaba el gobierno. Además, el gobierno no existía para atender las demandas, necesidades del pueblo. El gobierno era un facilitador para el saqueo. Eso era el gobierno. Entonces, por eso, si un ciudadano, un pequeño empresario, un comerciante quería hacer un trámite o quiere todavía hacer un trámite, no se tiene que preparar porque va a tardar muchísimo. Eso es lo que estamos ahora enfrentando, ese burocratismo. Además, como lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir, como es un proceso de tránsito, todavía hay mucha gente en el gobierno que tiene la mentalidad de la época del periodo neoliberal. Entonces vamos limpiando, se va avanzando, pero no hay influyentismo. Eso es lo importante. Es cosa nada más de aplicarle a ese burocratismo una buena dosis de terquedad, para decirlo más elegante, para hablar físico, como se decía antes, una buena dosis de perseverancia. Con eso, entonces nos vas a dejar los documentos y te van a atender. Y ahora también, antes de que se vayan, los directivos de la comisión te van a informar sobre cuántos están colgados con diablitos en las líneas eléctricas y no pagan la luz. Aquí quiero decir una cosa, de que todo tiene que ser parejo, porque antes también era de las falsedades, de la hipocresía neoliberal. Se decía, no pagan impuestos los de la economía informal, hay que cobrarles impuestos a los vendedores ambulantes, a los viene, y los de arriba, los grandes, llamados contribuyentes, no pagaban, pero su discurso era que paguen los que están en economía informal, y así nos estuvieron engañando durante mucho tiempo. Lo mismo que aplicaban como medidas de austeridad, recorte de los trabajadores de base, de los de abajo, y contratación cada vez mayor de los llamados trabajadores de confianza, con sueldos elevadísimos, mientras despedían a los trabajadores de base en todas las empresas. Y lo mismo en esto de la luz, se roban la luz, se roban la luz
no pagan en las colonias populares. Hay que resolver ese problema. Pues sí, claro que hay que resolverlo y todos tenemos que actuar con legalidad. Pero empecemos con los de arriba y limpiemos todo. Es como lo de el huachicol. ¿Cuál era la justificación para robar gasolina? Para picar un tubo y poner una toma clandestina. Pues aprovecha, incluso lo hacían convocando a comunidades enteras. Por eso la desgracia de Hidalgo. Habrían hasta zanjas. Claro que el que encabezaba esto llenaba pipas, pero también a la gente de la alberca de gasolina le correspondía una cubeta, 2 cubetas, un bidón de 20 litros. ¿Y qué decían? Es que se roban todo arriba, ¿por qué yo no? Si nos tienen olvidados, si no nos dan nada, si ellos son ladrones. Entonces, ya no. Es actuar con el ejemplo, no robar, no mentir, no traicionar al pueblo. Y si no roban arriba, pues nadie tiene por qué robar. Pero ¿dónde es donde robaban más? Arriba. Arriba. Muchísimo más. Esto que vimos, estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, trafique. Y no perdían ni siquiera su respetabilidad, que ese es el peor de los males. ¿Qué nos enseñaron? Que el ladrón era el que se robaba una gallina, el que se robaba un pavo, guajolotes, una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad. Hasta se les ponía de ejemplo en algunos casos. Estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Bueno, se llegó a decir hace poco que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Imagínense la gran ofensa a nuestro pueblo. ¿Dónde es que hay honestidad? ¿Dónde quedó la honestidad? ¿Por qué no pudieron corromperlo todo? Y lo intentaron. Porque abajo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Nuestro pueblo es honesto. Y esa es la mayor riqueza de México, la honestidad de su pueblo. Entonces, nada de que todos en México somos corruptos. No, por eso no cuesta mucho trabajo. Vamos a estar aguantando un poco de insultos y el coraje de algunos. Eso es lo único. Pero la gente está de acuerdo, y hagan una encuesta, en que se destierre la corrupción del país. Por eso no han podido y no van a poder. Ya es tarde, ya, mañana, no, lunes, nos vemos. Ahora sí quedó muy bien explicado.